Ahora voy a pasar a leer las principales conclusiones que se sacaron en las comisiones donde estuvimos debatiendo. En la comisión de previsional se planteó un importante debate para precisar la política contra Milei y a la vez todos los miércoles la unidad de jubilados en Congreso y en todo el país. En la comisión de memoria, un debate muy rico con compañeros ex sobrevivientes que siguen activando. La síntesis es que hay acumulación de reserva democrática en el país, siendo la clave la unidad de acción contra el gobierno de Milei, aunque sin perder la delimitación necesariamente de los sectores del progresismo, cuyo fracaso le facilitó el avance a la ultraderecha. La Comisión de Género, además de ubicar la situación actual del movimiento feminista en el actual contexto del gobierno de ultraderecha, coincidió en retomar la lucha en las calles y dar los debates ideológicos del feminismo socialista en sindicatos, barrios, universidades y además participar con fuerza en el encuentro de mujeres y disidencias en Jujuy. La Comisión de Reforma Laboral fue muy participativo y profundo. Las conclusiones fundamentales fueron que la burocracia sindical es el freno para la lucha, el deterioro de las condiciones laborales no empeoró ahora y que no empezó ahora y que hace falta una nueva conducción de los sindicatos y centrales sindicales. Criminalización de las infancias, que hay un ataque especialmente a las infancias y juventudes pobres, típica lógica de los gobiernos autoritarios. La comisión de protesta, defensa de este derecho elemental con la más amplia unidad, dando los debates estratégicos que haya que dar. Y la Comisión de Justicia Ambiental abordó las consecuencias de la aplicación del reformamiento del extractivismo en todas sus formas, la conflictividad de los territorios. Por eso es fundamental la lucha por la justicia social, ambiental y un cambio del modelo de producción de fondo. Ahora le voy a pasar la palabra a Cele, que va a cerrar, y después voy a hacer una invitación para todos. Ahí está. Bueno, gracias Mariam y gracias a todas, todos que participaron. Lo primero es marcar la importancia del evento, que creo que ha sido muy bueno. Es el primer evento de estas características que llevamos adelante con las compañeras y los compañeros del Centro de Abogados por los Derechos Humanos. Y desde el panel de apertura hasta cada una de las comisiones, como Mariana contó recién un poco las conclusiones, creo que ha sido importantísimo para ir sacando algunos puntos que para mí son importantes o claves, y que hay uno que es el fundamental en este momento y salió en todas las comisiones, que tiene que ver con el incentivo fuerte que al menos nosotras y nosotros le damos ese peso, que es el de activar ahora, el de militar ahora por estas causas desde los derechos laborales junto a nuestras compañeras y compañeros trabajadores, ocupados, desocupados, jubilados, que son la vanguardia en esta lucha, como lo vienen demostrando, con las compañeras en la juventud, las compañeras, los compañeros, las luchas ambientales, no me quiero olvidar de ninguna, pero que eso es lo central, el poder activar y militar por estas causas, siendo abogadas, abogados, siendo estudiantes de derecho, o bien
entendiendo y tomando y sensibilizándose por cada una de estas peleas como activistas en defensa de los derechos humanos que hoy están tan en riesgo. Y en ese sentido creo que el gobierno actual, el gobierno de Milei y toda su banda, tiene una apuesta clave, que es reconfigurar todo el sistema capitalista, todo el régimen político, para poder garantizar aún más a las corporaciones, a los patrones, a quienes detentan el poder, porque tienen el poder económico, para hacerse aún más de ganancias a costa de la explotación, de la opresión que sufrimos las y los trabajadores y nuestro pueblo. Y esto tiene un objetivo además que lo vamos a ver planteado durante todo este año y el próximo año, que es seguir recaudando para el Fondo Monetario Internacional. Y eso también es importante ponerlo y que se vuelva a poner en debate, y como decimos nosotros, no solo hay que romper con el FMI, sino que dejar de pagar esas deudas, y que las deudas son con nuestro pueblo. Y en esta apuesta reaccionaria de ultraderecha, que es la que lleva adelante el gobierno, no cierra un pueblo con derechos. No cierran que la clase trabajadora tenga derechos, no cierra que la juventud tenga derechos, no cierra que las jubiladas y los jubilados tengan derechos garantizados, no cierra que haya derechos ambientales. Entonces, en esto, la apuesta de Milei, y para mí esta es una conclusión importantísima, es que esa apuesta y todos nuestros derechos no son compatibles. Entonces ahí también se marca cuál es la tarea, y que no es una tarea solamente en el plano nacional, porque Milei, podemos decir con claridad que es un peón acá en la Argentina de una orientación muchísimo más global, que es una orientación que se lleva adelante en las distintas partes del mundo para poder avanzar en este giro de este sistema capitalista, de lograr que le den los números, porque hoy no le dan los números, no le dan los números para seguir garantizando esa barbaridad que es que se sigan enriqueciendo unos pocos, ese 1% del que siempre hablamos, mientras la mayoría estemos cada vez más en las penurias. Son los números que se dieron a conocer hace muy poquito acá en el país. O sea, que más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Que casi el 70% de las niñas, niños, niñas, de las juventudes estén por debajo de la línea de pobreza. Y no es solo acá en el país. Entonces, es todo el sistema, es todo este sistema capitalista el que no es compatible con nuestros derechos, con los derechos de las personas, de las y de los trabajadores, y que son derechos que conquistamos hace 100, 150 años. Entonces, en este sentido, el capitalismo, para lograr sobrevivir, lo que está intentando hacer es arrasar absolutamente con todo y arrastrarnos realmente a un retroceso histórico. Lo decíamos en el panel principal, en el panel de apertura, que nos está llevando a una situación de barbarie. Y ahí sí viene la pregunta, porque uno dice, bueno, barbarie. Entonces expliquemos qué es, o si no es eso, que se incendien todos nuestros territorios. Lo vimos hace muy poquito en Córdoba, pero son en las distintas provincias, para garantizar el negocio al lobby inmobiliario. O sea, ¿qué es si no es esa barbarie a la que nos llevan, que terminan vetando 20.000 mugrosos pesos a las y los jubilados? ¿Qué es si no es a eso que nos van llevando, el recorte a la ayuda social en un momento tan crítico como el que estamos viviendo? Insisto, y no es solamente acá, es lo que está pasando también, lo dijimos al principio, en Gaza, lo que está pasando hoy en Líbano. Son las guerras que se llevan adelante por la sola necesidad de un sector político para seguir garantizando sus negocios, para seguir manteniendo ese poderío geopolítico y tener el poder del gas,
del petróleo, para poder manejar desde ahí en contra de la mayoría de la población. Es matar a miles en beneficios de unos pocos, desaparecer pueblos enteros y seguir generando nuevos genocidios. Eso es el capitalismo hoy. A eso es a lo que nos tenemos que enfrentar, y por eso la primera conclusión es cómo nos seguimos organizando, cómo seguimos activando por estas causas, por luchar por lo obvio, como decimos. Y en eso, uno de los primeros derechos por los cuales tenemos que luchar es el derecho a la protesta, porque es uno de los principales derechos que tenemos en relación a defender a todo lo que nos quieren quitar. Porque si nos quitan el derecho a la protesta, como lo están intentando hacer en este cambio de régimen político en el país, cuando queremos salir a reclamar, lo que hacen es como hacen con los jubilados, como lo han hecho entre cada una de las movilizaciones, como hicieron con las compañeras y los compañeros ese 12 de junio, que los detuvieron, y hubo compañeros que estuvieron 3 meses detenidos por salir a luchar. Y salir a luchar es para defender esos derechos básicos, elementales, para poder tener un trabajo digno, para poder tener una jubilación que nos permita vivir el resto de los días que nos quedan dignamente, para tener un ambiente que sea realmente, lo decía una compañera al inicio, esto del buen vivir. Entonces, todos esos derechos que se ponen en juego, si nosotros no peleamos por los derechos más elementales, vamos a estar aún en peores condiciones. Van a estar en peores condiciones las niñas, los niños, nuestra juventud. O sea, pensar en un lugar donde no nos violenten por el género, por la identidad. Y eso es lo que está llevando hoy, no solo este gobierno, sino este sistema. Y por eso creo que lo que tenemos que plantear acá en nuestro país hoy, ahora, es que no se puede esperar más. O sea, no se aguanta más. Y en ese no se aguanta más, yo siempre digo, bueno, no hay mal que dure 100 años, pero no podemos esperar 100 años. O sea, tenemos que sacarnos de encima a este gobierno ahora, lo más rápido posible. Y para eso sí tenemos que activar, tenemos que organizarnos. En las comisiones salió la necesidad de la unidad de acción en este momento para enfrentar el gobierno y todas sus políticas. Pero yo voy aún más allá. Porque si terminamos y logramos sacar a este gobierno, que es la tarea que tenemos ahora, porque se tiene que ir, la realidad es qué viene. Y ahí está también la tarea en qué tenemos que construir, qué tenemos que hacer, cuáles son las medidas que hacen falta tomar. Y esas medidas son de fondo. Para garantizar cada uno de estos derechos, las medidas que tenemos que tomar son profundamente anticapitalistas. Porque yo lo decía antes, es este sistema el que pone en riesgo a todos nuestros derechos, y bajo este sistema nunca van a estar garantizados. Entonces esas medidas de fondo, las que nosotros proponemos, que son las que tenemos que tomar, van contra este sistema, que es de descomposición, que está en decadencia. Entonces necesitamos organizarnos, necesitamos más espacios como este, y que esa organización sea de forma permanente. Por eso creo que es clave pensarnos en ese activismo en este momento, también para un futuro. No puede ser que se piense el fin de nuestra historia y no podamos pensar el fin de este sistema capitalista. Y el fin de este sistema capitalista es construyendo algo distinto. Y creo que somos esa generación que tiene que tomar en las manos esa construcción de eso, algo distinto, que para nosotros tiene que ser anticapitalista, tiene que ser socialista, que tiene que ser con una democracia real, desde abajo, con la participación activa, con la planificación desde las y de los trabajadores, desde nuestro pueblo, de la sociedad que realmente garantice de forma permanente nuestros derechos. Por eso creo que no se puede seguir aguantando, sino que tenemos que seguir organizándonos, dándole pelea a este gobierno y fundamentalmente
darnos la posibilidad de plantear que hay otra alternativa y de acá salir con muchísima más fuerza a poder plantear estas ideas hacia afuera de manera colectiva, que lo que ellos quieren es el individualismo, el sálvese quien pueda, y nosotros tenemos que plantear una salida colectiva con todas y con todos adentro, peleando por lo que creemos que es lo necesario y que por supuesto no entre nunca más en discusión nuestros derechos, sino que estén garantizados siempre. Gracias. Bueno, compañeros, como decíamos en las conclusiones, nuestra batalla ante la ofensiva del gobierno de Milei la tenemos que dar en todos los terrenos. La damos en la calle, en el cultural, en el político, pero también es importante el jurídico. Por eso les queremos hacer una invitación a los que sean estudiantes de derechos, abogados o tengan interés en el tema de defender los derechos humanos a sumarse al CADU. El CADU es una organización de abogados y activistas nacional, nos referenciamos en el MST y tomamos todo tipo de causas que tengan que ver con los derechos humanos con una concepción integral, desde causas de defensas obreras, femicidios, presentamos un amparo por la defensa del lenguaje inclusivo en las escuelas, hace con CELE hicimos una acción de amparo para cuestionar la constitucionalidad del protocolo que está en la Corte Suprema y hay que ver cómo lo reactivamos. Hicimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco contra el Estado argentino por las violaciones a derechos humanos. En fin, hay un montón de cuestiones por hacer y por tratar y no nos dan las manos, necesitamos sumar fuerzas. Por eso les hacemos una invitación a todos y todas, abogados, estudiantes o simplemente activistas que tengan interés en defender los derechos humanos a sumarse al CADU. Así que desde el CADU, el 19 de octubre a las 16 horas hacemos una reunión muy amplia en nuestro local de la calle Corrientes 4023 y los invitamos a todos a seguir participando y a venir a nuestra reunión amplia del CADU. Antes de cerrar, les quería hacer un recordatorio para los que no estuvieron desde el principio, que estamos juntando fondos para ayudar a los compañeros del Líbano. Así que los que puedan participar y quieran poner su colaboración, ahí está la cajita. La reunión es el 19 de octubre a las 16 horas en el local de Corrientes 4023 en Almagro. Compañera Norita Cortiñas, presente. Compañera Norita Cortiñas, presente. Ahora y siempre. Ahora.